la palabra, le paso la palabra a Xavier Mat y ya decimos, bueno. Creo que nos está mejor, ¿verdad? Sí. ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todas, el día de la mujer, que bueno, coincidía ahora mismo, comentado por ahí que hay varios actos en este momento, que bueno, pues sobra, o sea, la lectura obviamente que estéis aquí, porque no estarían en otros sitios, simplemente en el bar o en vuestra casa, que bueno, pues estar aquí. Y bueno, voy a intentar estructurar un mensaje sobre los paisajes del agua en Petrer, porque también coincidiendo con toda esta iniciativa que están llevando a cabo los encuentros por INAPOR, también quería agradecer su invitación a Miguel, a Maricano y a Javier y a los demás. Y bueno, pues aprovechando que he comentado un poquillo mi currículum, que bueno, creo que es un poco demasiado largo para lo que anteriores, pues también comentamos que yo en realidad pues, el tema este del agua pues no es que sea un gran especialista, además creo que aquí en la sala hay gente que podría aportar mucho más cosas que yo, pero lo que voy a intentar es dar una perspectiva pues, desde mi visión, desde ese palabra que comentaba Miguel, que era la resiliencia, ¿no? Que vamos a intentar un poco saber qué es eso, ¿no? Que es esa forma de salir de las crisis, de cómo volver a una situación anterior y si es posible pues mejorando nuestras circunstancias y bueno, eso intentar articularlo un poco en torno a la idea del paisaje del agua en Petrer. Pero bueno, como comentaba que yo no era especialista, pues sí que me gustaría un poco antes de saltar a la charla, pues comentar un poco cuáles han sido mis influencias a la hora de articular el mensaje. Pues por ejemplo, no sé, muchos de aquí los conoceréis, pues este libro yo creo que es una joya en nuestras comarcas, que es sobre arquitectura del agua, en el Vinalopó. Después aquí es un trabajo que hicieron también desde la Universidad de Valencia, cartografiando todos los elementos del paisaje hidráulico de la comarca del Alto y Vinalopó. También, bueno, pues este libro creo que también es cabecera para mucha gente que le gusta el paisaje del territorio de Petrer, el Sabina Sins, del año 2010. Y bueno, pues ya que estamos, un poco de publicidad, porque bueno, aquí hay un par de capítulos bastante interesantes de Tomás Pérez Medina y bueno, Santiago Payá sobre la cuestión del agua Petrer en los últimos 10 años. Pero bueno, si alguien está interesado en estos libros, pues yo se los puedo prestar o bueno, la biblioteca siempre estarán disponibles. Pero bueno, me basaré fundamentalmente en lo que hay en estas obras, lo que un poco pues sé, lo que me han contado, lo que veo también en nuestro paisaje. Y bueno, y si hay alguna mentira, pues es responsabilidad mía más que de estos libros, pero bueno, intentaré que no haya muchos errores. También, bueno, comentar que el hablar de los paisajes del agua Petrer, en una tierra aparentemente árida y seca, que carece de agua, pues también surge un poco por la rabia de ver cómo ha evolucionado el paisaje en las últimas décadas, que yo sea joven y bueno, prácticamente he conocido siempre yo un paisaje bastante degradado en el tema del agua, pero bueno, uno siempre ve fotos antiguas y se inspira un poco. Por esa rabia de ver cómo el paisaje ha cambiado tanto en los últimos años, y lo podemos ver también aquí en las fotos que hay, como también por la esperanza de algunas iniciativas que surgen, sobre todo pequeñas iniciativas, y bueno, un poco al margen de toda la gramática del desarrollo sostenible y de la cohesión territorial, pues, hay gente que va un poco más al grano, como puede ser el encuentro de Vinalopó, como puede ser pues, el Arcicos, como puede ser la iniciativa Manos a la Tierra, como puede ser la Reserva, pues, que están articulando una especie de nueva cultura del territorio y del paisaje que yo pienso que bueno, nos abre un futuro diferente al que tenemos, ¿no? Pero bueno, hablamos de paisajes del agua en Petrer, pues yo creo que lo principal y ¿qué entendemos por el paisaje, ¿no? Pues bueno, pues siempre asociamos la idea de paisaje a algo verde, algo bonito, a una escena, a un cuadro, pero en realidad el paisaje, sobre todo pues desde el año 2000 en Florencia se promulgara el Convenio Europeo de Paisaje, pues empezamos a tener otra visión del paisaje, ¿no? Pero bueno, por una parte está esa visión pues esa clásica, ¿no? De la naturaleza, ese cuadro, esa imagen de los paisajistas del siglo XVIII, y luego, bueno, que ahora bueno, ya también se intenta establecer un segundo elemento que es el social, ¿no? El paisaje realmente no es una construcción de naturaleza, sino es una construcción social. Y sobre todo pues ya en el siglo XXI, cuando todo está tan transformado.
Pero el paisaje también es cultura en referencia pues, al patrimonio tanto material que contiene el paisaje como el inmaterial, ¿no? Pues es inteligencia del territorio. Esa es la gestión que hacemos cada uno con el territorio, bueno, saber si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y finalmente pues el paisaje es sobre todo pues, mirada, ¿no? Y mirada y percepción. Cada uno de nosotros tiene un paisaje, por tanto pues, podríamos decir tantos paisajes como mirada, ¿no? A través de estos 4 elementos se establece la idea pues, más actual de paisaje. Pero luego tenemos lo que sería pues, los paisajes del agua, ¿no? El paisaje del agua, por una parte, estaría construido por esos paisajes físicos o naturales, los mares, los ríos, los torrentes, los barrancos, las ramblas, los paisajes, digamos, del agua, humanos, los balsas, las presas, los canales, los puertos, más recientemente los protección de las ciudades. Pero realmente el paisaje tiene que ser entendido como una herencia histórica de esa relación entre el hombre y la naturaleza y esa gestión del agua, ¿no? Esa cultura del agua de la que algunos ya empiezan a hablar. Y también una idea que hay que tener muy clara es que los paisajes del agua, como los paisajes en general, son un elemento dinámico. Tienen una herencia, una estructura heredada, actualmente se gestionan de una u otra manera, se usan de una u otra manera y tienen un futuro en el cual todos los que estamos interesados, pero en general todo el mundo, debe de proyectar hacia el futuro, ¿no? Pues esa es digamos, que tenemos. ¿Y por qué es tan importante relacionar esta idea del paisaje, sobre todo en el contexto actual? Porque bueno, yo creo que todos somos muy conscientes de que la crisis actual no es solamente una crisis financiera, no es solo una crisis económica y en definitiva no es solamente una crisis de ladrillo, ¿no? Yo creo que en general lo que se ha perdido es lo que hay es una crisis cultural con respecto al territorio que hereda por parte de esa crisis económica, parte de la crisis ecológica a la que estamos sometidos desde hace 300 años. Y eso se traduce en un cambio en los paisajes y, por ejemplo, en el caso de los paisajes del agua, ¿no? Lo vemos claramente, por ejemplo, este es el caso de Bonalba, ¿no? Que está en el país de Alicante y el Campello, pues zona turística, pues cómo se ha ido cambiando ese paisaje de huerta tradicional alicantina. Por ejemplo, hay una estampa de Cabanillas muy representativa de esta cultural tradición, muy representativa de este paisaje y cómo es ahora, ¿no? ¿Cómo es ese paisaje nuevo del agua? Pues aquí vemos los invernaderos, que son grandes consumidores de agua, tenemos los campos de golf, tenemos las urbanizaciones, tenemos sus hoteles con spa. Y bueno, y esto igual que es Monforte, esto es igual con Agua de Monsemel, podría ser Monforte del Cid, podría ser Hondón de las Nieves, podría ser el Palomares de Petrer. Entonces, bueno, esto se relaciona sobre todo con esa dinámica que llevamos la sociedad contemporánea desde hace unos 300 años, ¿no? Hemos ido creciendo en población, han ido cambiando nuestros estilos de vida y ya en el 2011, pues un reciente estudio considera que casi la mitad de los ecosistemas terrestres ya están fuertemente impactados por la actividad humana. Entonces, bueno, serían en el circulito por la parte verde oscura. Mientras que todavía pues, bueno, se mantiene una mitad de nuestros ecosistemas con unos ritmos más o menos equilibrados. Pero bueno, más que preocuparnos por el presente, ¿qué pasará cuando la población actual crezca de 7.000 millones actuales a 9.000 millones actuales, a 9.000 millones en un futuro o a no se sabe cuántos mil millones en varios años, si no cambiamos estos ritmos de crecimiento, de formar todo el territorio y en realidad pues, de degradar los ecosistemas? Bueno, por dicho esta declaración de principios, de alguna manera, ya me paso, voy a bajar a nuestro municipio, a Petrer, pues un poco con la idea de ver cómo, en cierto modo, pues ha pasado esa dinámica o esa tendencia que se observa a nivel global. Vemos que también pues, se puede ver en Petrer en nuestro día a día, ¿no? Y lo podemos ver con los paisajes del agua. Bien, partimos de nuestro término municipal, que como decía, pues estamos en una zona, bueno, en el sureste ibérico, una zona, pues, como todos sabemos y todos sentimos, seca, aunque bueno, también es verdad que estamos en una zona de transición, entre también la zona húmeda del norte y, bueno, por suerte tenemos un término bastante diverso. Los paisajes del agua, como decía, pues se componen de varios
pueden ser de varias maneras. El paisaje fundamental que tenemos en Petrer del Agua sería que conforman los barrancos y las ramblas, ¿no? A falta de ríos, que en su día se ha hablado del río de Molins, la estructura general de la red hidrográfica pues es la que forman los principales paisajes del agua en Petrer. Fundamentalmente, pues como ya lo decíamos, la rambla de Tusa, que es la que estructura nuestro término municipal hasta desembocar en el río Vinalopó. Pero también, bueno, pues al norte tenemos los barrancos de Castella, de la Majadahonda. Al sur tenemos otra rambla, digamos, importante, que es la de Batés, ¿no? La que, bueno, pues se han producido históricamente importantes inundaciones. Y ya, bueno, un poco aislado de, digamos, nuestra percepción cultural de Petrer, allá al este tenemos el Palomaré, que, bueno, siempre está tan olvidado, pero que, sin embargo, pues yo lo veo un espacio súper interesante, tanto por las dinámicas, digamos, socioeconómicas que se dieron en su día con la urbanización, pero muy anteriormente pues también era una zona con una huerta muy rica, ¿no? Y con un patrimonio hidráulico muy importante. Entonces, bueno, es más, también en relación al tema del agua de las inundaciones, de ahí nace la barranca de Besovelles, que fue ha sido, bueno, uno de los orígenes de muchas de las grandes inundaciones de la ciudad de Alicante. Aparte de los paisajes, digamos, lineales del agua, que son ramblas y barrancos, tenemos los paisajes, digamos, naturales de la surgencia del agua, ¿no? Que son fundamentalmente, pues, bueno, son nacimientos y alguna charca muy puntual, incluso yo me atrevería a decir que antrópica en nuestro término municipal, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que sobre todo es la zona norte y sobre todo en la zona de Caprala, pues donde más urgencias de más nacimientos tenemos, ¿no? Pues casi todo el mundo conoce la Cova del Agua o la base de Caprala. Por ejemplo, bueno, esto es una anécdota que me comentaba mi abuelo, pues Caprala, que, bueno, el topónimo significa tierra de cabras, pues mi abuelo era pastor y él decía que en Caprala era una de las zonas donde al ganado pues más le gustaba pastar y sobre todo más le gustaba beber agua, ¿no? Porque el agua de Caprala pues siempre ha tenido muchas propiedades. Pero bueno, un segundo elemento que ya pasaría a intervenir la mano del hombre sería pues la obtención de recursos hídricos por parte de las sociedades, ¿no? Entonces, son fundamentalmente captaciones de dos tipos. Por una parte los pozos, que son las perforaciones en vertical, y por otra parte las minas o canal, que son las perforaciones en vertical. Pues aquí volvemos a ver que el hombre pues siempre ha intentado reforzar su tenencia de agua pues a través de estas canciones en las zonas evidentemente más húmedas, ¿no? donde bueno, el nivel freático está el más elevado, como puede ser pues, otra vez Caprala, y bueno, ya Pusa ya empieza también a destacar en este sentido. Bueno, José María Bernabé, fotógrafo Petrerí, pues también hablaba del gran potencial de las minas en Petrer en relación al contexto en el que estamos. Un tercer elemento también cultural, o un tercer eje vertebrado de paisajes del agua, serían ya las construcciones propiamente humanas, ¿no? Entonces, se distinguen fundamentalmente tres. Por una parte las balsas, que bueno, pues también han sido muy importantes para generar sobre todo los sistemas de regadío de Petrer. Por otra parte los parats, que son pues, esos muros de piedra que en su día pues, se construyeron para gestionar las crecidas de agua y también para obtener tierras irrigadas. Y por otra parte, que también se suele olvidar, pues está el tema de los abrevaderos, que aquí pues yo creo que tenemos que reivindicar cada vez más, ¿no? Porque bueno, el abrevadero no solamente para que beban los ganados o las vías pecuarias que prácticamente ya no se utilizan, sino también pues, a nivel ecológico y de biodiversidad, ¿no? Bueno, pues a mí me han contado que con la desaparición o con la degradación de los abrevaderos se ha perdido mucha fauna, ¿no? Bueno, pues también es importante el trabajo que por ejemplo están haciendo en Lavallol los amigos del Valle de Lavallol pues, con esas charcas que están un poco contribuyendo a la biodiversidad de Petrer. Y ya finalmente, pues lo que podríamos hablar ya como grandes unidades de paisaje del agua en Petrer, yo pienso que deberíamos relacionarlas con las huertas que han existido y que existen actualmente en Petrer, ¿no? Entonces, bueno, la primera gran huerta podría ser la huerta islámica que estaba
que estaba situada detrás, bueno, a partir de la base fonda que estaba detrás del Ayuntamiento de Petrer, que era la que regaba pues, toda la zona actual de la Pinada. Coetánea a esta pues estaban las antiguas huertas que se generaban fundamentalmente en las zonas donde había captación de agua. Entonces, bueno, eran muy importantes las huertas de Caprala, las huertas de Cusa, la del Palomaré que ya he comentado, pues ya más cerca del término municipal, las del Guirné y Salinetas. Y ya a partir del siglo XIX, pues, con el desarrollo capitalista y bueno, con la inversión de algunos terratenientes de aquí del pueblo, pues surgieron las tres huertas urbanas, ¿no? Que son la del Guirné, a partir de la base de Peixos, la huerta de la Basa Fonda y la huerta de la Almafara. Vale, bueno, dicho esto, pues situado ya el paisaje o los paisajes del agua en Petrer, como decía yo, con mi intención es saber qué pasaba en el pasado para un poco articular nuestra forma de hacer en el futuro. Yo insisto en que pues, el paisaje de Petrer, pues, todo el mundo lo podemos ver, que ha cambiado mucho durante los últimos 50 años, bueno, sobre todo con la gente que más mayor, ¿no? Entonces, bueno, la idea es releer el pasado para ver qué elementos, qué cosas se hacían bien y qué elementos se pueden interpretar del pasado para volver a pensar el paisaje del agua hacia el futuro. Bien, una lectura que aconsejo mucho pues es la de Cabanillas, ¿no? Porque bueno, nos da una visión bastante amplia de lo que era nuestra comarca. Y, no sé, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando hablaba de los frutales que se comían aquí, como el alficós, que a mí me gustaba. Bueno, en fin, que en las observaciones de Cabanillas, pues ya vemos como a finales del siglo XVIII, pues llama mucho la atención la bonita huerta, ¿no? Pues tenía Petrer, aunque era muy pequeño, ¿no? 300 taubias, unas 20 hectáreas. Pero bueno, seguramente aquel paisaje que veía en Cabanillas era algo parecido a esto. Que bueno, yo no soy paisajista ni creo que no tengo mucho sentido de la estética, pero la verdad es que es un paisaje realmente pues, bonito y llamativo, ¿no? Y llama la atención por la pureza del paisaje y bueno, lo bien que están los límites, ¿no? Pues, por ejemplo, se sabe muy bien dónde acaba la ciudad y dónde empieza el campo, pues el campo está muy bien cultivado. Y esta sería una imagen de la huerta tradicional de Petrer que se conservó hasta los años 1950. Para que esa huerta pudiera existir era necesario una fuente de agua. Esa fuente de agua, todos sabemos, pues es la mina de Cusa, ¿no? Pero bueno, es la mina de Cusa. Bueno, ya comentaba José Montesinos, el año de la villa en el año 1791, era la que permitía ese riego de las tierras de la villa. El sistema hidráulico de Petrer, como bien cartografió el grupo de estudios del territorio y patrimonio de la Universidad de Valencia Estepa, bueno, esto es un trabajo, la verdad es que bueno, ese libro azul que os he mostrado antes es muy interesante y se puede ver, pues bueno, lo más destacado es que muestran ese sistema hidráulico, sobre todo pasado, ¿no? Porque bueno, como veis las líneas rojas son canales que ya no están en funcionamiento, que evidentemente no existen, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo bastante importante que hicieron. Pero se ve muy bien los tres elementos que componen un sistema hidráulico, ¿no? Que es esa zona de captación, que sería pues, la mina de Cusa, la mina de la Bienvenida, de alguna surgencia, bueno, las tabarías del Barranfort. Ese sistema que luego se deriva por gravedad hacia Petrer, pues a través de los 6 kilómetros más o menos que tiene la rambla de Cusa y que daba lugar al espacio irrigado de Petrer, bueno, que sería lo que estaría entre, digamos, el ayuntamiento de Petrer y el límite con Enda, pues sería toda la zona de regadío tradicional, no tan tradicional, porque como ya os decía, surge sobre todo a partir del siglo XIX. Esos paisajes del agua nacen aquí. Esta es la mina de Cusa. La mina de Cusa, bueno, pues según los estudios de Conchi Navarro, entre otros, ¿no? Pues
que dataría más o menos del siglo XII. Entonces, es una excavación de varias minas. Al final creo que hubieron 6 minas interconectadas, de la cual se obtenía el agua para todo el Petrer, ¿no? Entonces, bueno, era muy interesante pues, saber cómo, bueno, el ver cómo una población podía abastecerse solamente con una mina, ¿no? Una excavación. Sobre todo si lo comparamos con las dinámicas actuales de producción y consumo de agua, ¿no? Si empezamos a pensar en desalinizadoras, en trasvases, en demás, pues es interesante ver esta autosuficiencia y estos límites que venían con el agua. De la mina, bueno, decíamos que a través de la sequía, pues esto es lo que queda, ¿no? Trasladaba el agua a Petrer. En algunos casos, pues a través de la Rambla, pues se encontraba con estos aprovechamientos, que eran aprovechamientos reciclables, ¿no? Del agua. El agua entraba por arriba, hacía sus funciones de montura de la pólvora, como es este caso, o de harina, y en otros. Petrer se han identificado otros 8 molinos harineros, más este que es el molino de la pólvora. Y bueno, una vez el agua se gastaba para esos usos, además del trigo puntual que se podría dar pues, en las zonas de Pusa o en el descenso de la Rambla, el agua llegaba hasta la balsa fonda, que es la que es ese círculo, esa balsa redondita que hay detrás de lo que hoy sería la calle Carrero de la Basa, ¿no? Vemos el topónimo como tiene ese sentido. Era una basa que según José María Bernabé pues, podría dar cabida a unos 1000 metros cúbicos de agua, ¿no? Y con ella pues, se regaba digamos, la vuelta hidráulica, la vuelta auténtica, ¿no? La basa fonda pues, se reconstruyó pues, hace unos 50 años para la ampliación del ayuntamiento, como sabemos, bueno, para la construcción de los edificios y de la pasarela local. La basa fonda fue la primera basa, digamos, del núcleo de Petrer, pero bueno, digamos, en la primera fase de crecimiento o de expansión del regadío de Petrer se construyeron tres basas más. Y a mí esta foto me encanta, ¿no? Esta es la basa Perico. Entonces, bueno, es que esta foto a mí pues, me hace sugerir muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es el progreso? ¿Realmente es más bonito el paisaje que tenemos ahora? ¿Cómo se funciona mejor viendo cómo antes se estructuraba el territorio del paisaje y ver de la forma que lo gestionábamos todo? Pero bueno, la huerta de Petrer hasta los años 60 era más o menos estructurada de esta manera, ¿no? Esto, bueno, pues es un mapa que hice con la ayuda de Tomás, que fue el que me dio, de Tomás Pérez, que fue quien me dio pues, todas las indicaciones de cómo se estructuraba la huerta, ¿no? Entonces, bueno, toda la zona azul, vemos que era una zona de hortalizas y de huerta y frutales. Después, bueno, tenemos zona de siembra y zona de vid, ¿no? Entonces, la huerta funcionaba, bueno, se podía hablar de 3 huertas, que era, por una parte, la del Guirney, a partir de la base de Pesos, la de la Folla, con la base de la Bienvenida, y la huerta que todavía conserva alguna dinamicidad, que es la huerta de la Almazá con la base Perico, ¿no? Pero bueno, esto ya el significado no solamente a nivel de usos de suelo y de ordenación territorial, pues sino también ver cómo en Petrer pues, podríamos hablar de un pueblo autosuficiente, sobre todo a nivel de consumo, ¿no? Pues 6.000 habitantes más o menos en el 50, y ver la relación o la proporción que hay entre población y huerta cultivada y producción, pues la verdad es que es sorprendente, ¿no? Y también gestión del agua. Pues, bueno, cuando hablamos muchas veces de sostenibilidad, de equilibrio, y pensamos en otras cosas, tal vez deberíamos de hacer una mirada al pasado a ver cómo nos gestionábamos, ¿no? Pero esa inteligencia territorial también, bueno, como decía, pues se trasladaba a las huertas más antiguas de los campos, ¿no? Que fueron las primeras en desaparecer. Pero bueno, esto es un esquema que es también bastante bueno de José María Bernabé, que bueno, nos indica aquí un poco cómo se estructuraba la huerta tradicional de Palomaret. Esto es un paral que nos comentaba, pues también ve cómo
con los mínimos recursos se intentaba pues, obtener los máximos rendimientos, ¿no? Pues aquí se tenía tierra irrigada y aparte, bueno, pues el agua sobrante pues, se podía utilizar para otros usos. Los POWER, los aljibes, también son un elemento muy importante y muy interesante en la geografía de Petrer, ¿no? Porque prácticamente cada casa de campo antigua tenía su propio sistema de recolección y de consumo de agua, ¿no? No dependíamos de nada. Entonces cada casa podía ser autosuficiente en ese sentido. Bueno, es algo que tiende a perderse también, ¿no? A aprender. Ahora dependemos mucho de los recursos de fuera. Como decía, bueno, pues el agua era muy importante, tanto para el ganado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos también de esa inteligencia territorial, estos son escabulletes, ¿no? Esto a veces fuera de Petrer lo he dicho y me han dicho, ¿qué? ¿Eso qué es? Pero bueno, pues son excavaciones que vienen de forma natural o bien de forma pues, artificial, se construían para beber agua, ¿no? Tanto los animales como, bueno, en esta misma clara, la abuela de padre, Ramón, bueno, están teniendo un de Castalla, sí, está un poco aquí metido, pero bueno, que la tenía reservada pues, para cuando iba con el ganado para beber, ¿no? Pero bueno, pues es una forma de gestión del agua. Y por ejemplo, bueno, pues esas pequeñas intervenciones que se hacían puntualmente en este caso también para el ganado, ¿no? Es una pequeña presa que yo creo que muy poca gente conoce, que está también, bueno, pues en el coto del Manco de Castalla. Es una presa que se hizo, pero rápidamente desapareció por el tema de riadas y demás. Bueno, Petrer seguimos creciendo, ¿no? Petrer, seguimos evolucionando en el tiempo y eso, Petrer crece demográficamente y es necesario ampliar pues las aguas tanto para consumo como para regadío que permita luego el consumo de alimentos. La primera gran intervención que se hace en este segundo ciclo de crecimiento es el Pantanel, ¿no? Que se planifica en el año 1668, se termina en 1680 y ¿qué pasa? Pues que desde 1721, solamente 40 años después de su confección, queda totalmente negado, ¿no? Es evidente, es una rambla con fuerte sedimentación que lo que hace es dejar inútil pues, un patrimonio que enseguida, bueno, pues eso, una gran inversión que enseguida dejó de ser útil. Fue, digamos, el primer fracaso de esas medidas de un poco fomentar el crecimiento, que bueno, hoy en día el Pantanal es una referencia y una identidad yo creo que para casi todo lo que estamos aquí. Fomentar el crecimiento también del consumo de la producción de agua. La mina de la Bienvenida, justo enfrente de la mina de Pusa. Esta se construyó más o menos a mediados del siglo XIX por una sociedad privada con el objetivo pues, de intentar que Petrer pues, siguiera con su desarrollo socioeconómico a través de la tenencia de agua. Entonces, bueno, esta mina lo que hizo fue de alguna manera reducir también el nivel de agua que tenía la mina cabecera de Pusa, ¿no? La foto de esta por aquí también. Esta foto de la canal de Ferro pues, corresponde pues, a esa canalización la segunda canalización de aguas desde la captación de Pusa hasta Petrer, ¿no? Bueno, esta foto corresponde al siglo XX y esta agua derivaba al final pues, en lo que se decía la mina de la Bienvenida o la mina del Regans, ¿no? Para regar toda esa huerta de la Folla que posteriormente pues, también se perdió. Vuelvo a esta foto porque a mí me encanta. Aquí, bueno, podemos ver o podemos intuir en el centro de la imagen esa mina de la Bienvenida y sobre todo pues, a mí me llama la atención el paisaje alrededor de nuestras huertas bien hechas, bien estructuradas, cultivadas y esa sintonía que hay con el pueblo, que contrasta un poco con una imagen, digamos, actual, ¿no? Insisto, volvemos. Hablamos de progreso, hablamos de crecimiento, pero a veces ese crecimiento se corresponde con lo que realmente el medio ambiente da de sí, ¿no? Por ejemplo, pues personalmente a mí aquí la actuación de meter el almacén del ayuntamiento no me pareció correcta, tampoco, bueno, dicho así, tampoco me hubiese parecido muy correcta el paso de la autovía por aquí, o alguna fábrica, porque bueno, realmente esa zona, si se hubiese mantenido como estaba aquí en la imagen,
pues con algunas modificaciones en el momento actual, la verdad es que sería uno de los paisajes más bonitos y representativos de Petrer. Sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta que tenemos el castillo, que estamos a los pies del Cid, hubiese sido una zona espectacular, zona de esparcimiento incluso pues, agrícola para el día para la actualidad, ¿no? En vez de lo que tenemos ahora. ¿Cuándo se produce el momento del...? Pues son los 4. ¿Cuándo se produce esta ruptura, ¿no?, entre el uso sostenido del territorio, esta gestión del agua? Pues se produce sobre todo en los años 1950-1960, que es cuando bueno, pues surge el gran desarrollo pues, de las fuentes energéticas y de la tecnificación, digamos, de nuestro comportamiento contra la naturaleza, ¿no?, por decirlo así. Pero bueno, este pozo fue un hito, ¿no? Fue el primer pozo eléctrico que se perforó en Petrer, en la zona del Esquinal, y es el que nos sigue dando de beber en estos días, un poco menos, ¿no? Pero el que sí que es verdad que nos ha dado de beber por los últimos 40 años. ¿Pero qué pasó? Porque la construcción de este pozo, como el de otros muchos que empezaron a perforarse en Petrer, como el de Aiguadius o Salinetes, pues, lo que hicieron fue ir poco a poco vaciando nuestras reservas tradicionales de agua, ¿no? Nuestra fuente tradicional de consumo, que se hacía pues, a través de captaciones, digamos, artesanales, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado no solo en Petrer, sino a nivel general y a nivel particular en la comarca de Vinalopó, ¿no? Esa gran perforación de acuíferos para dar de beber tanto al crecimiento poblacional, que ha sido muy intenso, como para dar de beber a la agricultura, digamos, industrial. Esos nuevos paisajes innovadores que se dicen en la agricultura. Entonces, bueno, hemos contribuido a secar y de alguna manera contaminar nuestros acuíferos. Esa ruptura también se produce, evidentemente, bueno, lo decía, con el crecimiento poblacional y con el crecimiento urbano. Pero bueno, está la zona que tenemos aquí detrás, la zona del Camper, la zona de Mafrat, bueno, esta foto creo que es del año 71, y bueno, todavía se puede ver pues, esa huerta, ¿no?, el peso que tiene todavía la huerta de Petrer. Pocos años después, que es la estampa que ya recuerdo, pues ahí ya ni olivos ni nada, simplemente descampados, y posteriormente pues ya todo el crecimiento que hemos tenido. Eso en el pueblo. En el campo, ¿qué ha ido pasando? Esta es una de las zonas que a mí pues, más me duele ver actualmente, ¿no?, que es la zona de las lomas de Pusa, que bueno, pues si subimos hacia Catí, al lado de una reja, son esos grandes bancales que en su día pues, supusieron un enorme esfuerzo, sobre todo humano, ¿no?, para construir semejantes paredes, y que actualmente pues, presenta este estado, ¿no?, de abandono y de ruina en general. Y también, bueno, pues ese enfrentamiento entre lo antiguo y lo moderno. Porque, bueno, yo creo que es bastante chocante pues, la imagen que siempre hemos tenido de la pasarela de San Rafael en comparación a su entorno, ¿no? Y bueno, también un elemento muy importante, del que ahora pues, mencionaremos algo más, es esta forma también de relacionarnos con los cauces tradicionales. Entonces, bueno, esto es ya la confluencia de nuestra rama de Pusa con nuestro también río Vinalopó, ¿no? O sea, bueno, conocemos el pasado, conocemos también cómo se ha producido esa ruptura y qué tenemos que hacer para el futuro, y sobre todo, a lo mejor la idea es qué no tenemos que seguir haciendo, ¿no?, qué no deberíamos seguir haciendo. Entonces, bueno, para mí principal, aunque ya no nos hace yo creo que todo el mundo es consciente de que no podemos seguir perforando más, por ejemplo, nuestro subsuelo. Este es el pozo de la Casa Castalla, que está muy cerca de ese pozo que veíamos del Esquinal. Se construyó en el año 98 y dejó de servir en el año 98. Evidentemente no podemos seguir haciendo perforaciones pensando que vamos a tener siempre agua ahí abajo y para siempre, cuando en realidad no supone siempre. Bueno, esto fue un gran gasto económico con gran impacto, digamos, ecológico y visual vinculado pues, a las torres de alta tensión que se construyeron también,
¿Qué no deberíamos seguir haciendo? Pues yo creo que esto también es un error, seguir tratando así nuestros paisajes del agua. Los paisajes del agua son del agua porque es una zona de paso del agua, ¿no? Entonces, yo creo que intervenir de esta forma, no sé, bueno, podría decir violenta, sobre un cauce del agua no lo veo yo racional, ¿no? Es como si se nos ocurriera poner un parque de ese tipo en medio de una carretera. No lo haríamos porque somos conscientes de que pasan coches y que es una tontería. Bueno, yo creo que en el tema de nuestro trato a las hidráulicas también habría que ser muy respetuosos. Porque puede pasar esto, ¿no? Pero bueno, la imagen de arriba es de los años 80. Por suerte pues no se ha vuelto a repetir, pero bueno, el día que vuelva a haber una tromba como lo que hubo en el 82 o el 87, pues posiblemente la Pinada de Villaplana, bueno, por decir ningún, bueno, podría pasar lo que le pasó pues, al Matadero y a la antigua zona. Y más ahora que la presión de la organización es mucho mayor, con el centro comercial al lado y demás. ¿Qué no se debería hacer? Pues yo creo que esto es un insulto, ¿no? También al patrimonio rural de Petrer, ¿no? Esto fue una medida temporal que se hizo en la canaleta de la Burrama, que bueno, duró bastante poco, por suerte, y bueno, ya se repuso, pero bueno, yo creo que esto no es acertado continuar haciéndolo con nuestro paisaje. Y bueno, ya damos un salto marginal. ¿Qué deberíamos evitar? Para seguir evitando esta degradación de nuestro paisaje o este mal uso que en mi opinión se está haciendo. Bueno, este es un salto ya, ¿no? de Petrer pues ya a la escala más general, de ver cuál es la dinámica de la planificación territorial. Por ejemplo, la estrategia territorial valenciana, que ya se ha aprobado por ley en el año 2011 con una modificación, pues sigue teniendo presente esa idea, ¿no? De que el agua sigue siendo abundante, de que no vamos a tener problemas y que bueno, si nos falla lo que tenemos dentro, siempre podemos recurrir a la obtención de nuevos recursos. Y bueno, por ejemplo, la estrategia territorial valenciana pues todavía pues prevé, la línea naranja corresponde ya con la famosa trasvase del Ebro, no está ni mucho menos muerto, más los puntos que son desaladoras, que por el momento están siendo un fracaso, digamos, funcional. Bueno, funcional de Alicante, la de Torrevieja está ahí a punto de arrancar, pero no se sabe por qué, porque no tiene costos a nivel económico de sostener esos recursos a nivel energético. Entonces tal vez tenemos que cambiar ese chip, ¿no? De que podemos seguir creciendo porque vamos a tener recursos para siempre. Tal vez no. Yo no sé, soy un poco crítico con esta idea de la estrategia territorial valenciana de hablar de ser el territorio europeo más eficiente en la gestión de los recursos hídricos. Creo que es un objetivo que se pasa un poco ante la situación actual. ¿Qué es lo que no deberíamos seguir haciendo? Pues yo para mí, no sé, tal vez patrimonializar cómo se está haciendo, musealizar cómo se está haciendo pues, en el caso o se quiere hacer, en el caso de los cursos de agua, de los embalses, o bueno, como el plan de acción territorial de la Huerta pretende hacer, por ejemplo, con la Huerta de Valencia, ¿no? Pues crear zonas de ocio, museos, en la Huerta o en las zonas hidráulicas, no sé si es del todo conveniente, ¿no? Porque bueno, yo creo que siguen siendo zonas a las que hay que darle un enfoque más funcional y más útil. ¿Por qué? Porque si hacemos este tipo de cosas, pues tal vez nos pase como nos pasó aquí en Petrer, ¿no? Bueno, intentamos modificar nuestra rambla y a la primera de cambio pues se nos derrumba todo. Y bueno, algunos tenemos esta imagen todavía presente que es de los años 80, ¿no? Que esto puede volver a pasar en cualquier momento. Que las ramblas están vivas, no es algo que está muerto, que podemos seguir machacando, que podemos seguir cementando y, no sé, actuaciones que no corresponden con lo que un curso natural de agua debe de ser. Como, bueno, voy a pasar ya a una conclusión. Hablábamos de crisis económica al principio, decía que era algo más que una crisis del ladrillo lo que estamos viendo ahora. Yo creo que la idea de crisis ecológica está muy presente en todo el mundo y también lo que hay que empezar a pensar ya es si esta crisis ecológica va a tener un desenlace catabólico, digamos, bien gestionado por la mano del hombre, porque al final nosotros vamos a ser los que, bueno, si
día de mañana llegara al colapso de la humanidad, nosotros nos iríamos, pero la Tierra, pues con su propia forma, bueno, podría restaurar y volver a tomar sus equilibrios. Nosotros nos iríamos. Por favor, defina eso de catabólica, que yo no sé lo que quiere decir. Catastrófica, sí, por desgracia. No lo explican. Bueno, hasta yo me he quedado. Sí, catabólico significa pues, cuando algo se hace, digamos, racionalmente, ¿no? Intentar que no, digamos que es lo contrario a catastrófico. Bien razonado, bien pensado. Sí. Vale. O digamos que el aterrizaje de nuestra humanidad contra la crisis ecológica sea bueno en vez de malo, ¿no? Sería la diferencia. Pero bueno, tenemos que intentar gestionar este futuro, ¿no? O desastroso o, digamos, agradable. ¿Por qué? Bueno, porque como volviendo a este gráfico que ponía al principio, pues el futuro no sabemos lo que nos depara. Y la tendencia es que acabemos afectando todos nuestros ecosistemas terrestres, como pues yo considero que en Petrer hemos ya acabado con todos nuestros ecosistemas, nuestros paisajes del agua, con alguna excepción. Entonces, tenemos ya que empezar a pensar de que esto es un trabajo de todos, ¿no? Y de que la humanidad depende de todos a partir de nuestro comportamiento individual. Voy a acabar con este gráfico que es bastante interesante, que bueno, lo han hecho los del Centro de Residencia de Estocolmo, en Suecia, que a partir de una serie de indicadores pues, han identificado cuáles son actualmente las principales amenazas de nuestra humanidad, ¿no? Entonces han detectado 9 umbrales, de los cuales 7 ya han calculado. Según el Centro de Residencia de Estocolmo, hay 3 umbrales que ya nos hemos pasado y que posiblemente no volvamos a restaurar a nivel global. Uno es el cambio climático, que yo hablaría más de modificación de la atmósfera que de cambio climático. Otro es la alteración de los ciclos de nitrógeno, es decir, el comportamiento del propio suelo. Y otro que hace mucho que sobrepasamos es el de pérdida de biodiversidad, ¿no? Pero se habla de que actualmente estamos ante la 6ª extinción de las especies. Hay otros indicadores que están mostrando también preocupantes tendencias, ¿no? Es el ciclo del fósforo y otro es también relacionado pues, la acidificación de los océanos, lo que implica pues, un impacto negativo sobre los ecosistemas marinos y aparte por la interconexión que tiene el medio marino con el medio terrestre. Hay 2 indicadores que sin ser del todo negativos pues empiezan a mostrar ya síntomas preocupantes, ¿no? Uno es el cambio en las coberturas del suelo, que es la artificialización que se hace del suelo, o el sellado que se hace del suelo, por decirlo así, y otro es el uso del agua dulce. Yo creo que son demasiado optimistas, ¿no? Estos del centro, porque evidentemente aquí tenemos un uso más o menos constante de agua dulce, pero en otras zonas no. Y luego, bueno, pues hay un indicador en el que se supone que hemos mejorado desde hace 250 años, que es en la presencia de ozono en la estratosfera. Y bueno, pues esos 2 indicadores que no parece que vayan que de momento no se han medido, que es la contaminación química y la contaminación del aire. En cualquier caso, lo que se depara a nivel global pues es que estamos ante un riesgo ambiental que es mucho más preocupante que lo que hablábamos de la crisis del ladrillo. Y finalmente, bueno, pues ya para comentar, yo diría eso, ¿no? Tenemos un problema global importante que tiene sus reflejos pues, a nivel local, ¿no? Mi idea era un poco transmitir cómo los paisajes del agua en Petrer pues, salvando la distancia, muestran una tendencia que digamos podría relacionarse con este tipo de tendencias, ¿no? Entonces la idea es cómo podemos empezar a cambiar y a revertir esa tendencia y cómo pues eso, una mirada al pasado, como éramos antes, cómo era nuestro paisaje del agua, lo bien que lo gestionábamos, no sé, para mí pues ver las fotos que hemos visto aquí como las que se pueden ver en la exposición, pues creo que nos aporta lecturas bastante valiosas. Pues nada, daros las gracias por la atención y a vuestra disposición.
gracias a David por esta interesantísima conferencia que viene muy bien en relación a todo el trabajo que estamos nosotros desarrollando. Es una pieza más en este inmenso mosaico de dar a conocer la problemática, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una rueda de preguntas. Uno de nuestros compañeros nos ha pasado una noticia para que veáis lo que estábamos comentando de lo catabólico y lo catastrófico. Esta es la información a día de hoy que nos hemos despachado con que a esto para que yo hago esta pregunta y así hacemos aquí ahora entre todos una reflexión. Vemos que el enunciado es el agua de la depuradora de Villena regalada a las tierras de Villanueva. Esto en relación a que no, la zona de Villena, ¿no?, es una zona donde se hace un uso industrial de la agricultura más a nivel industrial, a nivel masivo. Ese hecho hace que los acuíferos se encuentren en un estado bastante lamentable, como tú has comentado. Y bueno, una de las soluciones siempre, claro, por supuesto, es el uso del agua por parte de la depuradora, que para eso se genera, de poder reutilizar ese agua. ¿Qué ocurre? Que nos hemos dado cuenta que aparece en la noticia así como escamoteado en el interior. Nos descubrimos en uno de los párrafos que las tres partes, Confederación, el Ayuntamiento, que es el que gestiona la edad del Novena, y los regantes, han determinado un caudal ecológico para la acequia del Rey de 10 litros segundo. 10 litros por segundo. Claro, eso y el resto de ese agua será reutilizada para uso agrícola. ¿Qué ocurre? Que ese caudal ecológico es catastrófico para la zona de la acequia del Rey, porque imaginaros, es una cantidad ínfima, pequeñísima, relacionada al agua que se llega a generar en la depuradora del Rey, que no creo que no sea ahora mismo, si mi número puede, son 8 millones de litros que se producen al día, se generan al día 8 millones de litros. Exactamente no recuerdo la cifra, es una cifra muy elevada, ¿no?, la que se depura. Claro, si se entregan 10 litros por segundo a la acequia del Rey, llegará momentos, sobre todo cuando llegue ya la época de verano, que como pasó el año pasado, observaremos que la acequia del Rey tiene un hilo de agua. Claro, eso en esa zona, que hay muchísima vida, en la zona de la acequia del Rey, hace que este caudal es ínfimo. O sea, vale, es muy importante que el agua de la depuradora de Villena se utilice para el uso agrícola, porque se recuperaría los acuíferos, pero también tiene su parte mala, porque ese caudal que se ha estimado es ínfimo. Entonces, claro, por eso es tan importante este tipo de actividades, porque nosotros ponemos encima de la mesa los pros y los contras, como tiene que ser, ¿no? Y claro, como todos tenemos opiniones, pues se ponen. Entonces, claro, para nosotros descubrir este caudal tan pequeño es catastrófico para la acequia del Rey, porque os puedo asegurar que esa cantidad no supliría para nada, perderíamos seguramente toda la biodiversidad que se desarrolla en esa acequia del Rey. Entonces es este punto, ¿no?, de, como en tu charla has ido exponiendo, del pasado, el presente y el futuro, de que está bien y vemos que por una parte es bueno ese uso, pero claro, luego tiene esa parte catastrófica de que no está bien catabolizado. O sea, entonces, para que veáis la importancia que tiene una manera lógica a la hora de, por ejemplo, el uso del agua, ¿no?, y del desuso del agua. Bueno, esa es una reflexión. No sé si vosotros tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer al ponente, y nada, os cedo la palabra si tenéis, o sobre lo que acabamos de comentar sobre las depuradoras. Sí. Una pregunta, si la inyección del agua de la depuradora, ¿cuál es el caudal actual de la acequia del Rey? El caudal actual de la acequia del Rey depende del uso que se realice de ese, o sea, vamos a ver. A día de hoy la Confederación no determina una cantidad mínima, ni para la acequia del Rey ni para el río Vinalopó. Nosotros, cuando consultamos, la administración siempre nos dice que por las características singulares del río Rambla, en el que nosotros nos encontramos,
no se determina un caudal ecológico. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre solicitamos es que en las peticiones que hacemos en todos los ayuntamientos, que tienen relación directa o indirecta con una depuradora, es eso: determinar de una vez por todas qué cantidad mínima se puede estimar. Entonces siempre nos remiten a: ustedes tienen que traernos un estudio sobre la biodiversidad que hay en esa zona. Pues en eso estamos. Por ejemplo, en la zona de la acequia de Rey, los compañeros de Salvatierra, de Aviana y todos los diferentes grupos ecológicos de aquella zona están recapitulando información y documentación para poder mostrar y decir: señores, esto es una barbaridad. Con esta cantidad de agua, esa biodiversidad que existe se va a echar a perder. Bueno, si el año pasado, viendo el año pasado, hubo momentos en verano en la poca cantidad de caudal que bajaba. Parece que es uno de los principales afluentes de biodiversidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo tengo dejado. ¿Tú qué crees? Tú crees lo mismo que yo, porque más o menos la ponencia está todo de... Yo creo que la cuestión es dónde ponemos los límites, ¿no? Dónde ponemos los umbrales. ¿Por qué tenemos que, digamos, sancionar el caudal ecológico, ¿no? Poniendo unos topes o unos... ¿Por qué no sancionamos, por ejemplo, el consumo a las actividades dañinas? Es un poco como el tema de la agricultura ecológica. ¿Por qué llenamos de tasas e impuestos a la agricultura ecológica, que es la que hace el bien, ¿no? Y no sancionamos la agricultura convencional, que es la que... Entonces, un poco de eso, de poner el límite. Si en el caudal ecológico que hay que dejar para que el ecosistema funcione, es lo que nosotros, por eso nosotros hacemos esta advertencia, porque claro, es que no cuadra, es algo que no cuadra, esa cantidad tan baja. Bueno, alguna... Sí. Hola. Has dicho antes con el objetivo de la Comunidad Valenciana, ¿no? De ser la comunidad con más eficiencias de la Unión Europea. O sea, has dicho que no estabas de acuerdo, ¿no? Pero no estabas de acuerdo, yo supongo que sí que estás de acuerdo que la Comunidad Valenciana puede ganarse más eficiencia en toda Europa, pero lo que no estás de acuerdo son con las formas. No, he dicho que me parece un objetivo demasiado grandilocuente para nuestra comunidad, sobre todo con la trayectoria a nivel de reclamación de recursos hidráulicos que hemos estado haciendo durante los últimos años, ¿no? No quiero entrar a si trabas sí, trabas no, desaladora sí o no, sino simplemente que, bueno, yo soy de la opinión de que cada región tiene que tener, digamos, un desarrollo orgánico, ¿no? En relación a su potencial y sus posibilidades. No tiene que un poco pues entrar a reclamar otras cosas. Pero también que la Comunidad Europea se posicione ahora como el territorio más eficiente con la que ha caído en los últimos años, pues me parece un poco exagerado. Pero bueno, en realidad no. Te recomiendo que te leas los 25 objetivos de la estrategia, porque te da una imagen que es un poco desfigurada, ¿no? del territorio valenciano. Y por lo poco que sea esa la ley que un poco va a dictaminar nuestro futuro territorial. Entonces, por ejemplo, ¿qué propones? Gestionándolo nosotros en nuestra zona, ¿qué hacemos? ¿Volvemos al lavadero que grabamos todos juntos, a la fuentecita que vamos con el cántaro a recoger el agua? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la cuestión. Claro, cuando hablo de que volver a mirar el pasado, pues evidentemente podemos coger cosas buenas, pero hay muchas cosas malas. El problema es que ahora estamos en un punto casi ya de no retorno, ¿no? No podemos volver al lavadero porque vemos que ya nuestros recursos propios ya nos lo hemos cargado. Entonces, yo creo que la idea, tal vez a la larga, pues sí que podemos empezar a replantear, pues se podría, a lo mejor empezar a replantear, pues poco a poco, no podemos hacer grandes objetivos, ¿no? Poco a poco, que cada uno, pues en la medida de lo que pueda, porque no recuperar los arcibes que tenemos en muchas casas de campo, por ejemplo, empezar por ahí, luego pues ya... Y en las ciudades, por ejemplo, también se puede hacer una recolección hecha de que se construye un edificio para los aires acondicionados que sabes que generan agua, por ejemplo, y es un agua que puede ser para regar los jardines o para... Sí. Y todo eso Sí, no sí. se aprovecha. Por suerte, bueno, pues sí. Utilizar los recursos desde el inicio de la construcción del edificio. Igual hay que un poco centrarse un poquito en a ver qué cosas de dónde podemos extraer agua que hasta ahora no se ha hecho. Sí. No, yo creo que lo principal es empezar a pensar en la autosuficiencia y en la sobriedad, de que evitar despilfarros, empezar por ahí.
y luego pues empezar a... Si una parte de la autosuficiencia, de aquí resulta que se genera, pues vamos a aprovecharlo para... Pues si una parte no. Sí, sí. ¿Tienes alguna pregunta más? Sí. Yo pienso, aparte de todo lo que habéis comentado, que vivimos en una época desde hace años de mucho despilfarro y bastante desidia con respecto a la riqueza del agua. Sí, eso es algo evidente, ¿no? Bueno, y nosotros aquí en todas las exposiciones, sobre todo los paneles, se pueden ver tanto las cosas, la flora, la fauna, la biodiversidad, como las agresiones. Realmente es eso, ¿no? Estamos pasando a un punto de qué queremos. Y claro, lo que queremos pues no es lo que vemos, lo que estamos viendo es que eso, que este despilfarro y no sabe el perder esos valores, ¿no? Que a lo mejor unos puedan pensar que volver al pasado o retornar a otras épocas pretéritas, hacen que eso de que nos encontremos hay que cuantificarlo todo y esto es muy complicado, ¿no? Es un día a día, esto es la gestión de los recursos es una cosa diaria y Pero yo creo que es cuestión de equilibrio también y sí, volver al pasado a la manera no, claro, pero tampoco al despilfarro. Claro, ahí está, que cuando volver al pasado, claro, volver al Y lo pasado. hacemos, Claro. no solo colectivamente, sino cada hogar se puede despilfarrar de una manera, ¿es cierto? Sí, estamos acostumbrados a oír las etiquetas de coeficiente y tal, y por aquí, porque es lo que estábamos comentando, ¿no? De por qué se grava más la agricultura ecológica en relación a la agricultura industrial, porque realmente lo que demanda, ¿no? el uso masivo, pues a lo mejor es un tipo de producto rápido, económico y usar y tirar. Que esto ya sería una reflexión. Sí. Yo quería comentar un poco en relación al tema de la acequia del Rey. La acequia del Rey es la que ahora mismo suministra el agua al Vinalopó hasta más abajo de ella, hasta la Jau. Este verano lo puso casi seco. Este verano se regaban frutales en Villena con el agua de la depuradora. Con los 8 millones de litros se regaban los frutales. Ahora la Confederación y los regantes del Ayuntamiento ha dado el visto bueno para regarlo todo. Hortalizas, frutales y todas las especies que se cultivan en la zona de Villena, Benjama, todos los grandes cultivos que hay. Nos dejan solo 10 litros por segundo. Eso significa que de 8 millones de litros al día vamos a pasar a 80.000, 90.000 litros al día. Eso significa que este verano el río Vinalopó se va a secar desde Villena, Sars, Elda, la zona de Petrer, hasta la próxima depuradora, que es la de la Mancomunidad. Se va a secar. Se va a secar porque ya, por fin, Confederación nos ha dado el caudal ecológico. Ha establecido por fin el caudal ecológico. Ya no ha podido ser más mísero. Porque 10 litros por segundo es una miseria para un río. Y lo vamos a ver seco. Y es ahora cuando tenemos que tener la constancia, igual que en la rambla de Pusa era el río de Petrer, ahora está seco. El río Vinalopó, en un par de años, estará seco. Aquí no se trata de cultivar más. Aquí se trata de cultivar mejor. Aquí está la mejor terreta del mundo. Aquí los productos que se cultivan son una maravilla, son todo una maravilla. Aquí hay que vender mejor, con denominación de origen, con cultivo ecológico y con un precio elevado para los mercados, en primer lugar, locales, para rebajar ese precio y luego a nivel internacional buscar un mejor postor. Pero no podemos competir con zonas donde llueve todos los días, intentar hacer el mismo cultivo y el mismo precio. Porque es que vamos a perder hasta el agua para beber. En Sars han pasado en 20 años, los pozos estaban casi a 10, 15, 20 metros, 50 metros, a 600. Sars suministra agua a Alicante. Sars ahora mismo en 10 años ya no tiene agua. Entonces es un problema que ya va a ser algo más que para cultivo, es un problema real para beber. Una pregunta, ¿de quién depende el sobrecoste de la agricultura ecológica? Porque será más cara de gestionar. ¿De quién depende? ¿De la administración central? Ese es un ¿De los fondos europeos? Eso de que es más caro depende del comercio que tenga establecido. Lo que es más caro. Yo no sé si
es más caro. Quiero decir, la gente que trabaja en el campo, que en este caso no la conocemos, solo somos consumidores, esa gente, ¿por qué hago? ¿Por seguir el modelo que se viene usando hasta ahora o por intentar alternativas que deriven en una mejor gestión de los recursos? Mira, esa gente, en primer lugar, la gente que ahora mismo está presionando para tener ese total caudal de la depuradora, en mi caso concreto, son los aguatenientes. O sea, son terratenientes, no son agricultores de tractor, no. Son agricultores de tener distintas hectáreas, de tener muchísimas manos de obra muy baratas y tener vehículos muchísimos de regadío. O sea, cuando hablamos de agricultores, nos creemos siempre que es el agricultor de alzada que nos viene a la imagen. No. Cuando hablamos de agricultores que se consumen todo el agua, son agricultores de oficina, son empresas importantísimas, cultivo industrial. O sea, habría que hablar de quién tiene el derecho del uso del agua. Claro. O 4 o 5 familias que las conocemos de sobra millena, que han cambiado, han modificado totalmente entonces, porque les ha salido de su conveniencia 5 o 6 familias, o de todo en una comarca. Este verano nos llegaba la gente de Elche diciendo que en Elche no llegaba el agua. Claro, que Villena han cerrado el solo. Con respecto a, entre lo que es la administración, que son nos representan en el así, y con respecto a la gente que trabaja, o con respecto a la gente que tiene una sesión social de derecho al agua, entre todas esas partes que están implicadas, ¿quién tiene más fuerza para que esto que estamos comentando se haga? ¿Quién tiene más fuerza o quién debería tener más fuerza? Hombre, estamos hablando de empresas muy poderosas, muy bien establecidas a nivel político, empresas que mueven mucho capital, empresas que crean puestos de trabajo, dejan unos salarios mínimos. Estamos hablando de que tienen influencias políticas, estamos hablando de que hay un comercio con el agua, que todo se mueve por el dinero, no por el interés social. Entonces, todo lo que se está comentando es una alternativa viable. ¿Se puede llegar a realizar ese tipo de consumo? Por supuestísimo. Un ejemplo rápido. No por la parte práctica, sino por la parte, como tú dices, implicaciones sociales, políticas, económicas. ¿Se puede llegar a realizar o hay que pelear mucho contra esa situación? Vamos a ver, en las Encerras, en un caso, hay un grupo de una cooperativa que está cultivando viña, de la más antigua, está haciendo su propio vino y lo está comercializando en Noruega. Funciona. No es lo que nos comenta, funciona de sobra. Hay un consumidor europeo que demanda nuestros productos. Y no podemos competir ese a precio. Porque son países extranjeros que conocen la calidad, que tienen capacidad para llegar a esa calidad. No se puede. Sí, pero estamos hablando de un comercio que ya ha pasado por varios intermediarios cuando llega al extranjero. A nivel local, de venta directa del agricultor al consumidor, es el objetivo. Ese es el objetivo. ¿Por qué tienen que haber intermediarios? Si yo tengo que vender un kilo de tomate a 40 céntimos cuando en el súper está a 3, 4, 5 euros, no se les da cuenta. Hay que trabajar en la agricultura local, como están haciendo en Novelda, con el Banco de Tierra, como están haciendo ya muchas poblaciones, y hay que defender nuestra tierra. La tenemos que defender porque nadie lo va a hacer con nosotros. ¿Las administraciones locales están a favor de estas tendencias o a ver, se dificultan? Las administraciones locales, bueno, si miramos un poco para arriba, a nivel de consellería ya se sabe cómo está el tema. Está complicado, muy complicado porque... Todos son dependencias, si tiras hacia arriba... Claro, y a nivel local pues falta mucha cultura política, mucha. O sea, falta que el político de verdad se ponga las botas, o vaya a pasear por su entorno, hable con la gente, hable con el consumidor y se involucre a nivel de población. Eso es lo que hace falta. Hasta que esa clase política no aparezca, es muy complicado, porque no lo vemos. Es muy complejo. Sea del grupo que sea, del color que sea. O sea, nosotros estamos trabajando por todos los municipios donde están todos los grupos políticos y no se puede decir este lo hace mejor que el otro, no. Depende, además siempre depende del político como se involucre. Hoy en el concejal de Novelda, de Medio Ambiente, Miguel Ángel, una persona chapó. Esta persona se involucró totalmente y se involucró en el tema del río y en el medio ambiente, totalmente. No tiene idea, pero lo vive. O sea, la cultura política es básica para
para garantizar nuestro propio interés. Si no, Bueno.